Muy buenas noches, hermanos. Tengan todos ustedes, también los que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy vamos a continuar con esta serie del Génesis y esta es la enseñanza número 3 que he titulado ¿Por qué Dios creó todo? A manera de pregunta, ¿por qué Dios creó todo? Hermano, esta es una de las enseñanzas en las que no nos queda nada a nosotros. ¿A qué me refiero? Hay cosas que en la Biblia nosotros vamos aprendiendo donde nos damos cuenta la verdadera posición en la que estamos. Y cuando miramos todo alrededor, muchas veces el hombre llega a tomar un lugar que no le corresponde. Y esta es una enseñanza que nos va a ubicar tanto al Creador como a nosotros como criaturas. Esta enseñanza va a tener dos divisiones y la primera división tiene que ver con el tema Dios no creó todo por necesidad. Dios no creó todo por necesidad. Y la segunda división, Dios creó todo para Él. Ahora bien, nosotros hemos comenzado esta serie partiendo de lo fundamental. Primeramente, vimos si el Génesis es creíble. Y ya estudiamos y establecimos que sí, porque es parte de las escrituras inspiradas por Dios y vimos lo que eso implicaba. Vimos lo sobrenatural de las escrituras, cómo a pesar del tiempo, Dios ha hecho que su palabra permanezca hasta el día de ahora. Y también vimos cómo los hechos históricos respaldan lo divino en ellas. Vimos cómo acontecimientos que confirman la historia ocurrieron cuando la Biblia ya profetizó de ellas con muchos años de anticipación. Y a lo largo de esta serie, las mismas escrituras darán testimonio que es confiable creer en ellas. En segundo lugar, nosotros también estudiamos si existe Dios y llegamos a la afirmación de su existencia. Todo lo que vemos a nuestro alrededor no pudo ser el resultado del azar, sino más bien de un ser inteligente, porque todo lo que vemos de la creación es tan perfecto, hermanos, que tuvo que haber un diseñador inteligente que llevara a cabo todo esto. No pudo haber existido todo del azar. Hermanos, era importante que nosotros abordáramos estos dos temas primero, el hecho de si el Génesis es creíble y también acerca de la existencia de Dios, para tener una base sólida de dónde partir. Porque si nosotros no tenemos, o mejor dicho, porque si nosotros tuviéramos problemas con esto, pues sería imposible creer el resto de las escrituras. Hay creyentes que llegan a pensar que, bueno, probablemente ellos en un debate llegan a hacer la siguiente afirmación. Bueno, probablemente el Génesis no esté muy bien en la descripción que hace de la creación, pero todo lo demás está bien. O sea, eso es algo incoherente. Porque si todo lo que la Biblia registra en el Génesis es falso, no hay consistencia en todo lo demás de las escrituras, porque todas las escrituras tienen el fundamento del Génesis. Imagínense si Adán y Eva no fueran personajes históricos, entonces, ¿sobre qué fundamento tiene la base de la redención? ¿Sí? ¿En dónde quedaría la doctrina del pecado? ¿Dónde quedaría todo lo que de alguna manera nosotros entendemos como estas doctrinas de la gracia que hablan acerca de la redención, de la propiciación, de la justificación, si el Génesis no fuera creíble? Ahora, una de las cosas, vuelvo a repetir, por las cuales nosotros comenzamos es precisamente eso, porque si no tenemos problemas con estos dos temas que ya mencionamos acerca del Génesis y de la existencia de Dios, no tendremos entonces ningún inconveniente en recibir como una verdad lo que el resto de la Biblia nos enseña. La Biblia dice en Génesis 1:1 lo siguiente: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hermanos, vean qué afirmación, qué declaración. Hemos dicho que la Biblia no fue dejada para probar la existencia de Dios. Simplemente la Biblia afirma su existencia y dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esta frase que encontramos aquí en el principio se refiere al comienzo absoluto de las cosas creadas. O sea, tuvo un principio, un origen. Y esta verdad es apoyada por otros pasajes en las Escrituras, como el Salmo 33:6. Vamos a ver el Salmo 33:6, cómo nos muestra
la afirmación de Génesis 1:1, en el principio Dios creó. Dice así el Salmo: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Fíjense, por la palabra de Jehová, por el aliento de su boca fueron hechos los cielos y todo su ejército. Salmo 33:9, unos versículos ahí abajo, dice: porque Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Esto, hermanos, es lo que se conoce como creación ex nihilo, o sea, la creación fiat. Fue algo creado de la nada. Lo que nosotros vemos a nuestro alrededor fue el producto no de una materia preexistente, sino que de la nada Dios llamó y fue hecho. Lo vemos en Hebreos 11:3. Vayamos ahí, Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora vayamos a Juan capítulo 1, verso 3. Juan capítulo 1, verso 3. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, partimos de la idea de Génesis. Dios fue la causa de todo. Dios fue la causa de todo. Ahora, en Génesis 1:1 nos permite identificar básicamente tres cosas. La primera nos ayuda a identificar el creador. En el principio Dios creó, o sea, nos ayuda a identificar el creador. Ahora, escuchen esto. Esto nos da identidad, esto nos da sentido. ¿Por qué? Porque sabemos de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Esto nos da un punto de partida, un sentido en nuestras vidas. Lo que decíamos la semana pasada: si Dios no existe, entonces la vida no tiene sentido. ¿Para qué portarnos bien? ¿Para qué ser personas morales? O sea, al final de cuentas no vamos a rendir cuenta a nadie, pues entonces no sirve de una manera vivir moralmente. ¿Por qué? Porque al final no hay Dios, no hay que entregar cuentas. Entonces, una de las cosas que vemos en Génesis es que identifica un creador a cual tarde o temprano vamos a entregar cuentas. Un creador que nos ayuda a definir nuestra vida, nuestro destino, le da sentido a lo que nosotros hacemos. Y en segundo lugar, Génesis 1:1 nos permite ver que el universo no es eterno. ¿Por qué? Porque dice: en el principio Dios creó, o sea, hubo un principio. Por lo tanto, nos permite conocer su origen. Dios es la causa de todo lo que vemos a nuestro alrededor. Él es el origen. Hermanos, este Génesis 1:1 también nos permite unir la obra de Dios en el pasado con la obra de Dios en el futuro. Todo lo que vemos que sucedió, lo vamos a ver cumplido también en un futuro ya no muy lejano. Miren, el registro bíblico deja claro entonces que Dios es el creador de todas las cosas. Él creó todo y lo hizo ex nihilo, o sea, de la nada. Es por eso que ahora que ya vamos a empezar a introducirnos al texto del Génesis como tal, ya a estas alturas nosotros no vamos a tener ningún problema en afirmar lo que la Biblia afirma. ¿Por qué? Porque creemos en la existencia de Dios y creemos en la divinidad del Génesis. O sea, es un libro creíble. Ahora bien, la Biblia dice que todo empezó desde el principio. ¿Qué quiere decir esto? Si todo tuvo un principio, la pregunta sería: ¿qué había antes de ese principio? ¿No se han puesto a pensar eso? Si tuvo un principio, y Génesis 1:1 dice: en el principio Dios creó. Ahora ya sé que muchos van a estar pensando: no, va a hablar del Adán preadámico, de esas cosas antiguas. No, miren, déjenme decirles algo. Todo tuvo un principio. La pregunta sería: ¿qué había antes de ese principio? Bueno, la respuesta es muy sencilla: Dios. Hermanos, Dios es infinito. Existe de eternidad a eternidad. Y esto nos ayuda a pensar en algo respecto a Dios que muchas veces nosotros pudiéramos pasar por alto. ¿Qué cosa? Dios es totalmente independiente de su creación. Escuchen lo que acabo de decir: Dios es totalmente independiente de su creación. Eso quiere decir que no nos necesita. Dios no te necesita, Dios no me necesita. No le hacemos un favor a Dios estando aquí en la iglesia. No le hacemos un favor a Dios levantando las manos y adorándolo.
Dios no necesita de su creación. Y es ahí lo que comencé diciendo hace unos momentos. Cuando nosotros llegamos a tener humanamente un concepto más alto de que debemos de tener, pensamos que somos necesarios para Dios. Ah, sí, ¿tú crees que eres necesario para Dios? Dios no te necesita. Dios no me necesita. Dios no necesita su creación. Miren, aquí es donde entramos a la primera división. ¿Cuál es la división? Dios no creó todo por necesidad. Escuchen bien, Dios no creó todo por necesidad. Y esto lo vamos a estudiar en un atributo de Él que es: Dios es autoexistente. Dios es autoexistente. Miren, la Biblia en varios lugares nos enseña que Dios no necesita nada de la creación a fin de existir. ¿Por qué? Porque Él es autoexistente. Ni de ninguna otra razón necesita su creación. Dios es absolutamente independiente y autosuficiente. Vayamos a Hechos 17, verso 24. Hechos 17, verso 24. Hay veces que le decimos a los hermanos: oye, pues nos vamos el domingo en la iglesia, ¿no? Sí, voy a ver si tengo tiempo y ahí llego. Miren, muchas veces la manera de hablar de los creyentes es como si le hiciéramos un favor a Dios al venir a la iglesia. Y no nos damos cuenta que los favorecidos somos nosotros. Vean, y ese es el punto. Como muchas veces se nos olvida que Dios no necesita de tu adoración para ser Dios. O sea, que el hecho de que tú adores a Dios no lo hace más Dios. El hecho que tú no adores a Dios no lo hace menos Dios. O sea, que si tú existes, para Dios de alguna manera es indiferente porque no le ocasionas algo positivo a Él. O sea, no le agregas nada a quién es Dios. Esa es la idea. Dios es autoexistente. Vean lo que dice Hechos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Observen, como si necesitase de algo. No es honrado por manos de hombres. Hemos estado hablando del tema de la adoración. Y la adoración es una respuesta que nosotros le damos a Dios por quien Él es. No necesariamente porque Él necesite algo de nosotros. Son dos cosas totalmente distintas. El hecho que adoremos a Dios es una respuesta de su creación a Dios. Pero no es una adoración, no causa o no crea una necesidad en Dios. Él sigue siendo Dios, lo adoremos o no lo adoremos. Entonces, aquí el versículo 25 nos muestra eso. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida, da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hermanos, la Biblia nos enseña que Dios es autoexistente. Y esto tiene que ver con la palabra origen. ¿Qué quiere decir eso? Que no tuvo un origen. Dios no tuvo un origen. Por eso les decía, antes del principio, ¿qué había? Dios. Dios ha existido desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Dios es autoexistente. Es esa carencia de origen lo que lo distingue de su creación. Cuando nosotros hablamos de la palabra origen, estamos hablando que es una palabra que solo se puede aplicar a las cosas creadas. ¿No? Porque cuando decimos: oye, ¿de qué año es tu carro? No, pues es del año 1981. ¿Cuándo naciste? No, pues el más, ya así, que quiera parecer más joven, pues de los 90, ¿no? ¿No? De los 2000 para acá. Pero estás hablando de un origen, de un punto de inicio en tu vida. Y esto no lo encontramos en Dios. Por eso cuando pensamos en algo que tiene origen, no estamos pensando en Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene existencia en sí mismo. Esto es importante, Dios tiene existencia en sí mismo. Mientras que todas las cosas creadas se originaron necesariamente en algún lugar y en algún momento, Dios no fue así. Dios siempre ha existido. Por lo tanto, en la eternidad pasada, antes del principio, Dios ha sido Dios. Con su creación, Él sigue siendo Dios. Y a pesar de que Dios pudiera en su poder eliminar toda su creación, Él sigue siendo Dios. No nos necesita. Fíjense nada más, no nos necesita. Él sigue siendo Dios. Los que nosotros necesitamos de Dios somos nosotros. Esa es la posición correcta de nosotros. Y a veces actuamos nosotros como si Dios
le hiciéramos un favor al hacer tal cosa. O pues a veces nos ponemos así como que nos damos nuestra, ¿cómo se puede decir? Queremos darnos nuestro lugar, así como si lo hiciéramos con una persona también. Hermanos, Dios, a pesar de que nosotros actuemos como actuemos, seamos obedientes o no seamos obedientes, al final necesitamos entender algo. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Él no le pasa absolutamente nada, no deja de ser Dios. Dios tiene existencia en sí mismo. Mientras que todas las cosas creadas se originaron necesariamente en algún lugar y en algún momento, Dios no. Ahora, aparte de Dios, no hay ser alguno que sea su propia causa. O sea, que tenga autoexistencia en Él mismo. Y esto lo encontramos en Éxodo 3:14. Miren, vayamos Éxodo 3:14. Todos vemos o entendemos el contexto donde Dios llama a Moisés y le dice, ¿sabes qué, Moisés? Ve a hacer cierta labor, ve a hacer cierta comisión, ve y libera de Egipto a mi pueblo. Y él dice, bueno, voy a ir y le voy a decir quién me envía. No, pues a quién presento. Y el Señor le dice ahí, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Fíjate, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Esa frase, yo soy, viene de un verbo que es ser y se refiere a la absoluta existencia de Dios. Dios estaba diciendo, mira Moisés, ve y diles que el que siempre ha existido y que tiene vida en Él mismo, te envía. Fíjense nada más. La presentación de Dios, el que siempre ha existido, el que tiene autoexistencia en Él, el que ha sido siempre, te está enviando. Y es ahí donde vemos que Dios, en primer lugar, entonces, no necesita de su creación. Por lo tanto, ¿por qué Dios creó todas las cosas? Necesitamos partir de ahí. En primer lugar, no por necesidad. Él no necesita de su creación para existir. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios es autosuficiente. Vean lo que dice Juan 5:26. Juan 5:26. Dios es autosuficiente. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Observen, porque como el Padre tiene vida en sí mismo. Hermanos, ninguna criatura tiene vida en sí mismo o en sí misma. Toda vida, todos entendemos que es don de Dios. Ahora, si toda vida es don de Dios, en sentido contrario, pudiéramos nosotros decir que la vida de Dios no es un don recibido de nadie. Ahora, razonemos esto que acabo de decir. Toda vida es don de Dios, ¿no es cierto? ¿Por qué decimos eso? Porque Dios la da. ¿Por qué Dios la da? Porque Él tiene vida en sí mismo. Hablar que Él tiene vida en sí mismo, estamos hablando del Dios que es autoexistente. Yo sé que a muchos se les va a fundir los fusibles, pero no se preocupe, a mí también se me fundieron. Pero miren, Dios tiene vida en sí mismo. Ahora, si el don es algo que Dios proporciona, porque es Dios, pensemos lo opuesto. Si ese Dios que nosotros decimos da este don, recibiera Él mismo este don, Él no sería Dios. ¿Por qué? Porque Dios sería entonces aquel que le está dando el don de vida a Dios. ¿Qué estamos demostrando? Que Dios es el que es autoexistente y es autosuficiente. No necesita de nada ni de nadie. Por eso, en sentido contrario, la vida de Dios es un don que no recibe de nadie. No lo recibe. Miren, si hubiera otro de quien Dios pudiera recibir este don de vida o en realidad cualquier don, ese otro sería el verdadero Dios y no el Dios de la Biblia. Miren, una manera elemental pero correcta de pensar en Dios es como aquel que lo tiene todo. Y como lo tiene todo, Él tiene la capacidad de dar cuanto Él quiera dar. ¿Por qué? Porque Él es el origen, Él es la causa. Ahora, admitir la existencia de una necesidad de Dios es admitir que el ser divino está incompleto. Fíjense, nosotros como criaturas
hablando humanamente, tenemos carencias, ¿no? Hay necesidades, pero la palabra necesidad tiene de alguna manera un principio que es aplicado solo para la creación. Así como el ser autoexistente está ligado a la palabra origen en el sentido de que no tiene origen, porque origen conlleva algo creado, porque si algo tuviera un origen, obviamente no es Dios. Por eso afirmamos que Dios no tiene un origen, Él es autoexistente. Es lo mismo en su autosuficiencia. La autosuficiencia tiene que ver con la necesidad. La necesidad tiene que ver con las criaturas, porque nosotros sí necesitamos. Y es por eso que estamos hablando de que si hubiera otro de quien, no, perdón, de que si hubiera otro de quien pudiera recibir Dios el don de la vida, pues ese otro sería Dios. Pero cuando hablamos nosotros de que si Dios de alguna manera admitiera la existencia de una necesidad, entonces no sería Dios, sería criatura. Ahora, observen lo siguiente. Necesidad, entonces, es una palabra de criatura y no se puede decir con respecto al Creador. ¿Por qué? Porque Dios tiene una relación voluntaria con todo aquello que Él ha hecho. Ahora, pensemos en esto. Hace rato yo decía que si tú adoras a Dios, no haces más a Dios de lo que Él es. Si tú no adoras a Dios, Dios no le restas nada a quien es Él. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios no necesita tu adoración. Dios no necesita que tú estés aquí. Dios no necesita que tú, de alguna manera, algo tuyo. ¿Por qué? Porque si Él tuviera una necesidad de nosotros, no sería Dios. ¿Por qué? Porque necesidad es una palabra de criaturas. Nosotros sí tenemos necesidad. Por eso hablé en un momento dado que admitir la existencia de una necesidad en Dios es admitir que el ser divino está incompleto. Él sería un Dios incompleto que se requiere. Veamos, por ejemplo, los falsos dioses. Los falsos dioses sí tienen necesidad. Tienen necesidad de que en cada procesión suban la imagen y que 4 personas la estén llevando. Sí tienen la necesidad de que alguien vaya de rodillas ahí a postrarse ante esa necesidad. Esas imágenes que son falsos dioses están incompletos porque sí necesitan la adoración del hombre para existir. Pero el Dios verdadero no necesita nuestra adoración. Nosotros lo necesitamos a Él. Y esto es lo importante que quiero mencionar, que Dios creó las cosas no por necesidad. Entonces, al crear las cosas no por necesidad, Dios tiene una relación voluntaria con todo aquello que Él ha hecho. ¿Qué quiere decir? Que si Dios tiene una relación con cada uno de nosotros, es por el ejercicio de su buena voluntad, no por algo bueno que tú hayas hecho. O sea, no crean que Dios al venir a la cruz y al morir por nosotros su Hijo y al darnos lo que tenemos, la vida, las bendiciones que vemos diariamente, es por algo bueno que tú hayas hecho. O sea, no necesariamente. Dios lo hace por pura bondad, por pura misericordia, no porque necesite de nosotros, no porque diga, voy a sostener a mi pueblo de Egipto cuando esté ahí, cuando salga, porque necesito que me hagan un templo y necesito que me adoren en ese templo. No, si cuando le dijeron a Dios, oye, quiero hacer un templo, dice el Señor, si la tierra es el estrado de mis pies, ¿en qué templo voy a entrar yo? Dice el Señor. O sea, ¿cómo? No hay templo que contenga, hermanos, la gloria de Dios. Entonces, si Dios no nos necesita, la pregunta sería, ¿por qué tiene relación con nosotros? Simplemente es un acto, un ejercicio de su soberana voluntad. Así le plació a Él. Fíjense nada más, es aquí el punto donde nosotros vemos cuál es nuestra posición dentro de este mundo. Dentro de este mundo nosotros somos dependientes de Dios. Dios tiene una relación, repito, voluntaria con todo aquello que Él ha hecho, pero no tiene una relación necesaria de nada fuera de sí mismo. O sea que, vuelvo a repetir, no es que Él se involucre con nosotros en esa comunión a través de su Hijo porque sea necesario, sino es por amor, por misericordia.
Cuando hablamos de misericordia es para no recibir lo que merecíamos. ¿Qué merecía el hombre? Condenación, castigo, la ira de Dios. Entonces, cuando Dios envía a su Hijo, vemos manifestada su bondad ahí, su misericordia y su gracia. Recordemos que la gracia es recibir algo que no merecíamos. O sea, recibimos el don de Dios en su perdón, en el perdón de los pecados. ¿Merecíamos el perdón de pecados? No. Fue por gracia y por misericordia no recibimos lo que sí merecíamos, que es la ira de Dios sobre nosotros y la condenación. Entonces, Dios no tiene una relación necesaria con ninguna de su creación. ¿Por qué? Porque eso sería decir que Él es un Dios incompleto y Él no tiene en ese sentido esa necesidad. Miren, su interés en sus criaturas surge, como ahorita decía, de su soberana buena voluntad, no de ninguna necesidad que nosotros como sus criaturas pudiéramos cubrir, ni ninguna perfección que nosotros le pudiéramos aportar a Dios, que es perfecto en sí mismo. Y esto es algo en lo que nosotros debemos de meditar constantemente. Nosotros somos los que lo necesitamos. Nosotros somos los que debemos de buscarlo. Por eso esa frase como que me choca, en el sentido de que cantamos el domingo pasado. Tu fidelidad me persigue. Porque coloca al hombre como si fuera el centro de Dios. Como si Dios estuviera detrás. Ay, sí, voy detrás de ti. Por favor, hermanos. Nosotros somos las criaturas. Nosotros necesitamos de Dios. Y vean nada más cómo hay enfoques en lo que sí es verdad. La fidelidad está ahí, pero Dios está esperando que tú vengas. Siempre cuando hablamos de la fidelidad, siempre vemos a Dios puesto en su lugar, esperando a que tú vengas. No así que corriendo, así como si tengo necesidad de tu adoración, tengo necesidad de ti. Por favor, el padre del hijo pródigo, cuando se fue el hijo, padre, me voy. La puerta está abierta cuando tú quieras irte, hijo. Aquí está tu padre, siempre te voy a estar recibiendo. Pero ¿qué sucede? Cuando el hijo se fue, ¿anduvo el padre detrás de él? No, el papá, representando a nuestro padre, siempre estuvo ahí, esperando a que nosotros llegáramos. Y cuando nosotros vengamos, cuando volvamos en sí, de que habremos, que hicimos mal, entonces, ¿qué dice en la parábola? El hijo volviendo en sí, dijo, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, reconoció su falta y vino, y entonces ese padre amoroso mostró fidelidad. No le dijo, pues como te fuiste, ándale, sácate de aquí, ¿no? Y ándale, acabaste todo lo que por años he trabajado. No, la fidelidad siempre estuvo ahí. Pero somos nosotros las criaturas las que nos movemos. No es Dios. Dios dice la Biblia que es inamovible y no cambia. Cambiamos nosotros. Dios siempre está ahí. Y es ahí donde nosotros necesitamos ver que si tú te mueves para la izquierda, te vas a quemar. Pero si tú te permaneces alineado con Dios, vas a conducirte perfectamente. Pero si te vuelves a mover y desalinear con Dios, entonces vienen consecuencias a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque eres tú, soy yo el que nos movemos. Dios, ¿por qué permites? ¿Sabes por qué permití? Porque eres desobediente a mis mandamientos, al consejo que yo te estoy dando. Te crees el creador y no una criatura. Entonces vean cómo muchas veces nosotros enfocamos mal. ¿Por qué Dios creó todas las cosas? No por necesidad, sino en segundo lugar, la segunda parte que vamos a ver en esta enseñanza es que Dios creó todo para Él. Donde en esa creación que Él hizo manifiesta su gloria y su bondad. Porque vean, si Él no teniendo necesidad nos creó, de alguna manera eso hace engrandecer quién es Él, su bondad y su misericordia. Porque si al no hacer nosotros ninguna diferencia en aportarle algo a quién es Él, vean nada más la misericordia y la bondad de Dios. A pesar de eso, Él nos formó. Él tuvo e hizo su creación. Fíjense nada más qué increíble revelación estamos recibiendo esta noche.
De verdad, es algo increíble, hermanos. Porque si nosotros pensamos en eso, entonces podemos ubicar bien quién es el creador y quiénes son las criaturas. Y darle gloria, porque a pesar de que Él no hace diferencia en el sentido de haber sido creados, porque no le aportamos nada a Él en ese contexto, y a pesar de eso nos hizo, nosotros le debemos esa adoración. Y ahí entonces la adoración está bien enfocada, porque es una respuesta a quién es Él, no por necesidad, sino por lo que Él ha hecho en nosotros. Vean lo que dice Romanos 11:36, entrando en esta segunda división acerca de que Dios creó todo para Él. Dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Fíjense, todo entonces fue creado para Él. En esta gloria que su creación le da a Dios, el hombre, hermanos, es beneficiado. Pero nosotros somos beneficiados porque nos permite gozar de su bondad, nos permite relacionarnos con Él de una manera personal, convivir con el creador de todas las cosas. O sea, estamos hablando no de Henry Ford, el creador del auto, no de su marca, no, estamos hablando del creador del universo, el creador de todo sistema nervioso en tu cuerpo, todo sistema central en tu cuerpo, el que sabe cómo opera tu ojo, que es mejor y más perfecta que una cámara. Aunque algunos necesitamos ya algo. Vean nada más, eso es creación. La necesidad que tenemos. Dios no tiene necesidad de eso. Pero te imaginas, hermanos, cada componente de nuestro cuerpo es tan perfecto y es un sistema tan minuciosamente bien elaborado que refleja al diseñador. ¿No es cierto? Dios entonces se complace en su creación porque su creación le da gloria a Dios. La creación le da gloria por la maravillosa obra de Dios en ella, o sea, en nosotros. Todo es tan perfecto que refleja lo que Dios es. Todo es tan perfecto, hermanos. La creación es un reflejo del carácter de Dios en términos de perfección. Es a lo que yo apuntaba ahorita. Mira tu ojo, mira tu sistema nervioso, mira tu cerebro. ¿Cómo es que automáticamente yo estoy pensando algo y lo estoy reproduciendo a través de mis cuerdas vocales? Estoy moviendo mis manos a la vez. Estoy observando, hermanos. Esto es maravilloso. Por eso ahorita acabo de decir que la creación es el reflejo del carácter de Dios en términos de perfección. Hermanos, Dios se complace de su creación. De hecho, Él la aprobó. Estaba contento de haberla hecha, de haber hecho su creación, y lo sabemos porque cuando nosotros leemos el Génesis y leemos la descripción de los primeros 7 días de su creación, los primeros 6 días de su creación, 6 veces menciona y vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno. Ahora, déjenme agregar algo más. El gran deleite en la creación tiene que ver con la imagen de su propia gloria. O sea, cada uno de nosotros. Porque dice que Dios hizo al hombre a su imagen. Ahora, solo después de que Dios creó al hombre y a la mujer, el texto agrega no solamente que vio Dios que era bueno, sino menciona que era bueno en gran manera. Fuimos la cereza del pastel. Nosotros, los humanos, su creación perfecta, vio Dios que era bueno en gran manera. Ahora, déjenme mostrarles ahora la aplicación de lo que estamos estudiando. Si Dios dice al crearte que es bueno en gran manera, ¿por qué muchas veces tú piensas lo contrario? ¿A qué me refiero? ¿Cuántos no han pensado que no vales nada? ¿No es cierto? Que eres un bueno para nada. ¿Has pensado que has fracasado como padre? ¿Fracasaste como esposa, como esposo, como hijo? Cuando Dios dijo que era bueno en gran manera.
Dios, hermanos, al mencionar que al crearnos y que es bueno en gran manera, implica que podemos nosotros cumplir con el propósito por el cual fuimos creados. Dios hizo a Adán y Eva y dijo, wow, esto es perfecto, es un reflejo de mi perfección, de mi gloria en términos de perfección. Y si Dios dijo que era bueno en gran manera, implicaba que cada uno de nosotros podemos cumplir con los propósitos por los cuales Dios nos ha encomendado. Ahora tú preguntarás, bueno, entonces, ¿por qué soy tan imperfecto? Miren, la pregunta lógica es, entonces, ¿por qué siento que no cumplo ese propósito? Porque hemos creído que podemos cambiar los roles. Hemos sentado al Creador en el banquillo y hemos sido tan soberbios y arrogantes que hemos llegado a pensar que le podemos mostrar a Dios cómo hacer las cosas. ¿No es cierto? Miren, hermanos, cada uno de nosotros, aún como cristianos, de alguna manera hemos llegado a pensar en una parte en nuestras vidas que podemos cambiar los roles. ¿Cómo cambiamos los roles? Cuando no escuchamos el consejo de Dios. Cuando llegamos a pensar que nosotros somos más sabios en lo que podemos hacer que Dios mismo aconsejándonos. Fíjense nada más, nosotros somos las criaturas. Y como criaturas dependemos de Dios. Él no depende de nosotros. Nosotros sí dependemos de Él. ¿Por qué? Porque Él sí es autosuficiente y autoexistente. Nosotros no. La palabra origen tiene que ver con nosotros. La palabra necesidad tiene que ver con nosotros, no con Dios, con nosotros. Por lo tanto, tenemos un origen porque Él nos creó. Tenemos una necesidad porque dependemos constantemente de Dios, porque somos criaturas. Ahora, esta dependencia de Dios no es porque el hombre pecara. ¿Qué quiero decir con esto? Que no quiere decir que nosotros empezamos a depender de Dios después de la caída de Adán y Eva. Como la humanidad entró en pecado, entonces nos hicimos dependientes de Dios. Eso es un error. ¿Por qué? Porque antes de que Adán y Eva cayeran en pecado, Dios los hizo criaturas dependientes de Él. Siempre esa ha sido la idea de Dios en el momento de hacer su creación, hacerla dependiente de Él. Nosotros no fuimos criaturas que fuimos creadas por Dios para vivir independientemente de Él. Miren, vayamos a Génesis capítulo 1, verso 27 para ver esta verdad. Génesis 1, 27 al 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y escucha esto, y les dijo. Aquí esta parte del texto, estamos hablando de un texto de antes de la caída. Y esta frase, y les dijo, aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios está con Adán y Eva y les está dando instrucciones. Al darle instrucciones, quiere decir que Adán y Eva eran dependientes de Dios. Quiere decir que aún estando en ese estado de inocencia antes de pecar, la humanidad dependía de Dios, de que Dios le diera dirección, de que Dios le dijera por dónde ir. Por eso decíamos al inicio, cuando nosotros partimos de Génesis, en el principio Dios creó, eso nos da sentido. ¿Por qué? Porque tenemos un origen, es Dios. Y si Dios es nuestro origen, Él es el que indica por dónde andar. Si nosotros en un momento dado, al irnos mal en la vida, es porque hemos cambiado los roles. Pensamos y hemos pensado que no necesitamos a Dios, que Él sí nos necesita y que incluso somos tan arrogantes que no escuchamos el consejo de Dios. Esa es la triste realidad de la humanidad. Porque desde el inicio Dios planeó que nosotros dependiéramos de Él. Tú dirás, pero ¿por qué me va como me va? Analiza tu vida, analiza tu corazón. ¿Qué acciones has tomado independientemente de Dios? El domingo mismo hablábamos de la oración. La oración nos ayuda a compartir o a ser partícipe de Dios, no porque Él lo tengamos que, no porque Él nos necesite, sino porque nosotros lo necesitamos. Por eso lo hacemos partícipe. Oye Dios, mira, ¿será bueno escoger ese trabajo? Mira Dios, ¿será bueno con esa mujer con la que me voy a casar?
Oye Dios, ¿será bueno, no sé, cambiarme de iglesia? ¿Será bueno cambiarme de estado? ¿Has hecho a Dios partícipe de todas tus necesidades en tu corazón? Cuando nosotros no hacemos a Dios partícipe, estás cayendo en arrogancia, en soberbia. ¿Por qué? Porque crees que tú sabes mejor que Dios la decisión que vas a tomar. Fíjense nada más, nosotros somos criaturas, que implica que tuvimos un origen, por lo siguiente, tenemos necesidad. ¿De qué? De Dios, de Dios. Lo que en Dios no es, en nosotros sí es. ¿Entendieron la idea? Lo que en Dios no es, origen, necesidad, en nosotros sí es. Tú tienes un origen y tú tienes una necesidad. El Génesis nos ubica en el lugar correcto. Si tú estás como estás, porque Dios no ha tenido la culpa. Dios nos creó para depender de Él. Eres tú el que te has independizado. Eres tú el que has llegado a pensar que la puedes hacer mejor. Vean lo que dice ahí mismo Génesis 2:15. Génesis 2:15 al 17 dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre, y escucha esto, y lo puso en el huerto del Edén. Dios lo ubica, Dios le da dirección, Dios lo pone a hacer. Lo puso en el huerto del Edén. Esa frase, lo puso. Ahora, ¿qué indica esta frase? Que fue Dios quien lo colocó. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿En dónde estás? ¿Estás seguro que Dios te puso? ¿Estás seguro que Dios te colocó ahí? Porque muchos dijeran, es que no sabe, pastor, cómo me va. Bueno, ahora sí que lo pusiste en la mesa con el Señor, ¿lo hablaste? No, es que mi mamá y mi papá me dijeron, ¿lo pusiste en la mesa? O sea, ¿Dios te dijo realmente? ¿Escuchaste en base al parámetro de Dios? No, es que Dios me dijo, miren, un ejemplo así muy práctico, porque es muy sencillo de entender la ilustración, por eso voy a tomar este ejemplo. Está el adolescente, se casa con la inconversa. Y no, es que me va como me va. Estás en ese lugar, Dios te puso ahí. No, pero es que bueno, Dios te puso ahí. ¿Cómo saber? Bueno, hay parámetros en la Biblia. No os unáis en yugo desigual. Pasaste por alto ese principio. ¿Por qué? Porque en la misma ley veíamos que la Biblia dice que no debieran de poner a arar a dos animales con naturaleza distinta. ¿Por qué? Porque uno va a querer jalar a la izquierda y otro va a querer ir a la derecha. O sea, te brincaste el mandamiento de Dios. Dios te puso ahí. Por eso dice Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mira el verso 16, y mandó. Vean la dependencia. Y mandó Jehová al hombre diciendo, la instrucción, dirección. Hermanos, tú sí tienes un origen. ¿Por qué actúas como los incrédulos, como si no tuviéramos un origen? ¿Por qué estás en dirección igual que los incrédulos? ¿Por qué? Nosotros tenemos un propósito, una dirección, un enfoque. Es Cristo, su reino. Allá dice la Biblia, Colosenses 3:1, poned la mira en las cosas de arriba. Y si vosotros ponéis las cosas en las cosas de arriba, dice ahí el texto, se los leo para no parafrasear erróneamente. Dice Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ese es el punto, buscar las cosas de arriba. Hermanos, tenemos dirección con Dios. Dice el verso 16, repito, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Observen esto, no comerás. La instrucción, la dependencia. Dios con su palabra era verbal, era hablada, era oral, la comunión con Adán y Eva. ¿No? Posteriormente fue escrita, pero aquí en este momento estaba hablada, estaba oralmente comunicando la instrucción de Dios. Haz esto, haz lo otro, ¿no? Vean la indicación. ¿Y qué es lo que hace Adán y Eva? Bueno, pues ya sabemos, la falla. Pero la pregunta es, ¿cuál fue el problema? O sea, ¿cuál fue el problema de entonces de la humanidad? ¿Cuál es el problema que seguimos teniendo nosotros?
tomar decisiones sin consultar a Dios. Llegar a pensar que somos más sabios que Dios, que sabemos qué es lo que nos conviene, independizarnos de la dirección de Dios, creer que somos autosuficientes. Hermanos, el capítulo 3 del Génesis observamos esa actitud. Eva tomó la iniciativa de no consultar a Dios en la decisión que iba a tomar, y posteriormente Adán, ¿no? Cuando toman del fruto prohibido. De todo árbol podrás comer menos de este. Ahora, ¿por qué no tomaron del árbol de la vida? Había muchos árboles, pero fueron a ver el que Dios les dijo, ese no. Ahora, aquí aplica un principio, ahorita que se me va a aprovechar. Hay muchos en la psicología actual que dicen, no le digas al niño no. Es que lo primero que nace el niño es no hagas esto, no hagas lo otro, lo vas a traumar. El primero que dijo no fue Dios. No, ¿no es cierto? No hagas eso. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿Al que va a decir que vas a traumar a tu hijo? ¿Al ponerle un límite? ¿Al decirle no? ¿O pasar por alto la indicación de Dios? Dios te dice, no hagas eso. Y tú mira la instrucción de Dios, siempre es un no. No comas de ese árbol, pero nosotros pensamos ser autosuficientes. Y todos sabemos lo que ocurrió. Hermanos, fuimos creados para depender de Dios. Somos criaturas con una gran necesidad de Dios, y Él nos hizo y dijo que era bueno en gran manera. Hermano, no tienes por qué menospreciarte. No tienes por qué tener un concepto negativo de ti. Lo que Dios dijo es que es bueno en gran manera. Si no has cumplido el propósito por el cual Dios te creó, déjame decirte algo, el problema no está en Dios. Debemos de analizar nuestro corazón. ¿Cómo estás viviendo? Probablemente como Adán y Eva has tomado decisiones que hasta ahora te han perjudicado. Déjame decirte algo, debes alinearte tú con Dios. ¿Por qué? Porque el cambio viene de adentro. Comienza con nosotros internamente. Si queremos que las cosas se restauren, primero debemos comenzar por nosotros. Alinearnos con Dios. ¿Cuál es la instrucción de Dios para tu vida? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer en la diferente etapa de tu vida? Como hijo, como esposo, como esposa, como matrimonio, en cada rol, como empleado, como jefe. ¿Cuál es la indicación que Dios nos ha dejado en cada esfera de nuestra vida, en cada época de nuestra vida? ¿Cuál ha sido el rol? Es ahí donde nosotros necesitamos ver que Dios nos hizo para Él. Y que nosotros como criaturas dependemos de Él. Tenemos necesidad de Dios. No cambiemos los roles. Aunque uno pudiera decir, no, pues yo no he cambiado los roles. Pero Jesús les dijo a los fariseos, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? O sea, no había obediencia, no había sometimiento. Y una de las cosas que hemos aprendido el día de hoy es que Dios no tiene necesidad de su creación. Y Dios al hacernos fue para Él. ¿Cómo? En un momento dado reflejar su carácter, al mirar lo perfecto que es su creación. Y nuestra adoración a Dios es una respuesta a quién es Él, no por una necesidad de Él hacia nosotros. Nosotros sí tenemos necesidad de Él. Y si nosotros nos vemos afectados y no estamos cumpliendo el propósito por el cual fuimos creados, necesitamos analizar nuestra vida. ¿Cómo te estás conduciendo? ¿Está Dios realmente en tu vida? ¿Has tomado decisiones sin consultarlo? Déjame decirte algo. La Biblia es clara. Dios dijo, es bueno en gran manera. No te menosprecies. No digas, ay, es que yo no puedo. Ay, es que los demás. Dios te ha dado la capacidad para cumplir lo que tú tienes que cumplir. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces tú dices, ay, es que yo quiero ser como aquel. No, aquel tiene otros dones y otras capacidades. Tú tienes las tuyas. Entonces tú enfócate en lo que Dios te ha dado. A Dios nos ha dado capacidades a cada uno de nosotros diversas. El problema es cuando nosotros no entramos en un contentamiento con lo que Dios nos dio. Alguien hizo una reflexión bien inteligente. Él dijo, ¿sabes por qué Dios no nos hizo a todos zapateros?
¿Por qué Dios no nos hizo a todos abogados? Porque si todos fuéramos zapateros, ¿quién haría las casas? Si todos fuéramos ingenieros, quién defendería al inocente ante una injusticia? ¿No? Un abogado. O sea, Dios es tan sabio que nos ubicó a todos y te dio una capacidad y un don en el cual tú debes de funcionar. Por eso dijo Dios y vio Dios que fue todo perfecto. ¿Ya viste que no tienes el mismo color de piel que tu vecino? ¿Ya viste que no tiene la misma altura? ¿No tiene la misma complexión? Dios nos hizo diferentes. Tú debes de amarte tal y como es porque Dios dijo, es bueno en gran manera. No, pero me gustarían 2, 5, 10 centímetros más. Hermanos, eres bueno en gran manera. Y es ahí donde nosotros necesitamos darle gloria a Dios por la perfección que Él ha puesto en nosotros. Él sabe lo que hace. Él sabe cómo lo hace. Nosotros como criaturas nos queda nada más darle gloria por lo que Él ha hecho. No necesitamos tratar de razonar, ay, ¿por qué Dios habrá hecho tal cosa? ¿Y por qué Dios permite eso en mi vida? ¿Y por qué el otro? Hermanos, si Dios lo está haciendo, es por beneficio nuestro. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Y una de las cosas que quiero aquí remarcar con firmeza es de que si has tomado malas decisiones como Adán y Eva, no esperes seguir, como dice el dicho popular, dejando más cola que te pisen. Ya corta con eso. Ya corta con eso, alíñate con Dios. Tú sabes bien lo que estás haciendo mal delante de Él. Tú lo sabes bien. Tú sabes bien el estado en el que estás. Tú sabes bien lo que tienes que corregir. Hay veces que decimos, pastor, necesitamos una palabra. Mira, Dios nos ha dejado aquí toda su palabra. Si no has escuchado el consejo de Dios, ¿tú crees que vas a escuchar el consejo de nosotros? No, no. Cuando alguien pide consejo, es porque asumimos que el aconsejado va a escuchar el consejo y lo va a hacer. Si no has hecho el consejo una y otra vez, Dios no pierde tiempo. Dios deja que te golpees para que aprendamos que somos dependientes de Él. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, en esta noche, nosotros somos criaturas, Señor, dependientes de ti. Ayúdanos, Señor, a recordar constantemente nuestra necesidad de ti, oh Dios. Perdónanos nuestras transgresiones. Perdónanos nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Porque así como Adán y Eva pecaron, Señor, de esa misma manera nosotros hemos pecado delante de ti, pensando que podemos ser autosuficientes y ahora nos damos cuenta que no es así, Señor. En esta hora, Señor, venimos delante de ti a pedirte que limpies nuestro corazón, a que restaures nuestras vidas, que tengas, Señor, piedad de nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Señor, tú conoces como criaturas caídas pero redimidas, Señor, seguimos luchando con actitudes, acciones. Ayúdanos, Señor, a que en nuestro corazón amemos lo que tú amas. A que amemos hacer tu voluntad, a que amemos y deseemos, Señor, el que nuestra vida sea agradable delante de ti. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, oh Dios. Somos nosotros criaturas y tú eres el Creador. Nos hiciste dependientes de ti, Señor.
Si hemos tomado decisiones que ahora estamos cosechando, Señor, y que fueron decisiones sin consultarlas, perdónanos. Ayúdanos, Señor, a poder cosechar sabiamente y a poder, Señor, actuar con sabiduría en lo que nos toca cosechar, Señor. Ayúdanos a aprender de nuestros pecados, de nuestros errores. Ayúdanos, Señor. Que en esta hora, Padre, cada uno de nosotros podamos salir de aquí, Señor, entendiendo que tú nos diste esa capacidad, dependiendo de ti, Señor, siempre, para poder hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a hacerla y poder cosechar menos, Señor, de lo que pudiéramos cosechar si seguimos en desobediencia. Nos encomendamos a tu gracia, a ti, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén.